En el lejano planeta Soltra, la paz había reinado durante siglos, gracias a la alianza de varias especies intergalácticas. Pero todo cambió cuando una pequeña flota de naves alienígenas llegó inesperadamente a la órbita de Soltra. Los habitantes del planeta, los soltrianos, eran una raza avanzada de seres tranquilos y sabían que un nuevo conflicto estaba a punto de estallar. La flota estaba liderada por un comandante conocido como Sarok, un guerrero de la raza de los Cortis, quienes eran temidos en toda la galaxia por su fuerza bruta y tácticas implacables. Al principio, los soltrianos pensaron que la invasión era inminente. Las naves Cortis eran enormes, y sus motores resonaban con una fuerza que hacía vibrar las superficies de Soltra. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a los habitantes fue el anuncio de Sarok. En lugar de lanzar un ataque directo, los Cortis proponían una competencia. Lucharemos contra el ejército más pequeño que podáis reunir, dijo Sarok con una sonrisa burlona en su rostro escamoso. Los soltrianos, desconcertados, aceptaron el desafío sin saber realmente lo que les esperaba. Los soltrianos comenzaron a reunir a su ejército, pero lo que los Cortis no sabían era que los soltrianos no dependían de la fuerza bruta. En su planeta existía una antigua tecnología capaz de crear soldados a escala diminuta, pero con capacidades sobrehumanas. Fueron enviados al campo de batalla, no en grandes cantidades, sino en un ejército en miniatura, cada soldado con una precisión y habilidad increíbles. Estos soldados diminutos eran conocidos como los Ilnari, y no tenían más de 30 centímetros de altura, pero eran expertos en estrategia, sigilo y habilidades de combate únicas. Cuando los Cortis vieron por primera vez a los Ilnari, se rieron de ellos. ¿Qué clase de ejército es este?, se burló Sarok, mirando con desdén a las pequeñas criaturas que se alineaban frente a él. Con sus armaduras diminutas y sus armas del tamaño de una aguja, los Ilnari parecían una broma. Sarok ordenó a sus tropas que se prepararan para el combate, y los Cortis se lanzaron a la ofensiva, seguros de que la batalla sería corta. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Los Ilnari, con su tamaño pequeño, lograron infiltrarse en las filas enemigas sin ser detectados. Se movían rápidamente por el terreno, utilizando su destreza para sabotear las enormes máquinas de guerra Cortis, desactivando los sistemas de defensa con precisión quirúrgica. Sarok, sorprendido por la astucia de los Ilnari, intentó organizar a sus tropas, pero cada vez que pensaba que estaba a punto de ganar, los pequeños soldados volvían a aparecer, atacando desde los ángulos más inesperados. Una de las figuras clave en esta táctica era Lyra, una comandante Silnari de cabello plateado y ojos brillantes, famosa por su capacidad de anticipar los movimientos enemigos. Lyra no solo era una experta en combate, sino que también poseía un dispositivo de camuflaje avanzado que le permitía desaparecer de la vista, lo que la hacía casi invisible para los Cortis. En un momento crucial de la batalla, Lyra infiltró el cuartel general Cortis y sabotajeó el generador de energía de la nave insignia de Sarok, dejándola completamente paralizada. Los Cortis, confundidos y desbordados por los ataques en todas partes, comenzaron a dudar. Sarok, furioso, reunió a sus fuerzas para una ofensiva final, pero algo extraño ocurrió. Mientras las grandes naves Cortis se acercaban a la base soltriana, comenzaron a recibir señales extrañas en sus sistemas. Los Ilnari, con sus diminutas unidades electrónicas, habían logrado hackear los sistemas de comunicación, creando un caos total en las filas enemigas. Los Cortis, acostumbrados a luchar de manera directa, no sabían cómo contrarrestar la guerra de guerrillas que los Ilnari estaban librando. Fue entonces cuando Sarok, agotado y frustrado, comenzó a comprender lo que realmente estaba sucediendo. No era un ejército de juguete. Los Ilnari no solo eran pequeños, sino que eran humanos, más inteligentes, más estratégicos y más peligrosos de lo que jamás hubiera imaginado. Cada uno de esos diminutos soldados poseía un poder más allá de lo que la apariencia sugería. Sarok se dio cuenta de que había subestimado completamente a sus enemigos y ahora se encontraba atrapado en una batalla que no podía ganar. En el campo de batalla, mientras los Cortis luchaban por reorganizarse, los soltrianos observaban desde las sombras. Sabían que la victoria estaba cerca, pero también comprendían que la verdadera lección de este enfrentamiento era que nunca se debía juzgar a un ejército por su tamaño.
La astucia, la inteligencia y la determinación de los Silnari habían demostrado que los enemigos más temibles no siempre son los que parecen más grandes. La batalla seguía, y aunque los Cortis intentaban reorganizar sus fuerzas, la estrategia de los Silnari continuaba desbordándolos. Zarok, ahora consciente de la verdadera naturaleza de su oponente, juró que no cometería el mismo error de nuevo. Sin embargo, aún quedaba mucho por desentrañar en esta guerra de inteligencia y resistencia. Pero la historia no termina aquí. En el horizonte, nuevas fuerzas podrían llegar, y Soltra, junto con sus diminutos soldados, se preparaba para lo que fuera necesario para defender su hogar. La batalla, aunque un éxito para los soltrianos, apenas estaba comenzando. A medida que la batalla avanzaba, la tensión entre los Cortis y los soltrianos se volvía más palpable. Zarok, herido en su orgullo y con su ejército al borde del colapso, se retiró momentáneamente para reorganizar a sus tropas. Pero mientras lo hacía, algo extraño comenzó a suceder. En el campo de batalla, los Silnari se dispersaron con una rapidez aún mayor, como si esperaran algo. Lyra, la comandante Silnari, observaba en silencio desde su posición elevada, sus ojos analizando cada movimiento enemigo. De repente, el suelo de Soltra comenzó a temblar. Era un movimiento sutil al principio, apenas perceptible, pero pronto se convirtió en una vibración que recorrió todo el planeta. Unos murmullos de incertidumbre comenzaron a esparcirse entre las tropas soltrianas. ¿Qué está pasando?, pensó Lyra mientras observaba el horizonte. Algo no encajaba. Una sombra oscura se extendió por el cielo de Soltra. Un enorme portal dimensional comenzó a abrirse sobre el campo de batalla. De él surgieron cientos de naves enormes, tan grandes que eclipsaban la luz de Soltra. Los Cortis, al ver las naves, respiraron aliviados. «¡Refuerzos!», gritó Zarok, levantando los puños hacia el cielo. Los Cortis habían llamado a sus aliados, una raza misteriosa conocida como los Vatar, una especie conocida por su brutalidad y por su dominio de las armas tecnológicas más avanzadas. Sin embargo, los soltrianos no estaban preocupados. Sabían algo que los Cortis no sabían: la verdadera fuerza de Soltra nunca había residido solo en los Silnari. La tierra misma era una fuente de poder. Un poder antiguo que había estado dormido durante miles de años. Lyra, al notar el temblor, corrió hacia el centro de la base soltriana. Allí, un antiguo templo de energía, escondido bajo capas de rocas y vegetación, comenzaba a despertar. «Es hora», murmuró ella mientras activaba la antigua tecnología que había estado esperando. A medida que el portal se abría más y más, una gigantesca estructura de cristal comenzó a emerger del suelo. La tierra se fracturó, y del centro del templo brotaron enormes columnas de luz que se extendieron hacia el cielo, creando un domo protector alrededor de toda la zona de batalla. Los Cortis y los Vatar, al ver esto, se quedaron atónitos. «¿Qué es esto?», gruñó Zarok, pero no había tiempo para dudas. De repente, el ejército de Vatar, conocido por su fuerza despiadada y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, fue recibido con una sorpresa aún mayor. Los Silnari, que habían desaparecido entre las sombras, no solo estaban combatiendo con sus armas diminutas. Habían infiltrado cada nave de los Vatar y Cortis, y ahora sus sistemas estaban siendo hackeados, bloqueando los controles de las naves y armas avanzadas de los invasores. En el suelo, los soltrianos activaron los últimos recursos del planeta. Una serie de estructuras subterráneas, que los Cortis nunca habían detectado, comenzaron a elevarse del suelo. Eran enormes plataformas flotantes armadas con cañones de energía potentes, capaces de desintegrar cualquier nave enemiga. Con un solo disparo, destruyeron la primera de las naves Vatar que intentó aterrizar. La batalla se volvió aún más caótica, y la confianza de los Cortis y Vatar comenzó a desmoronarse. Zarok, viendo el desastre que se desataba, ordenó a sus tropas retirarse, pero algo aún más terrible estaba a punto de suceder. Desde el portal dimensional, una figura gigantesca comenzó a emerger. Un ser de más de 20 metros de altura, con piel de un tono metálico, ojos brillantes y una armadura que irradiaba energía. Era el líder de los Vatar, un ser conocido como Drakkar, un guerrero legendario que había sido invocado para garantizar la victoria de los invasores.
pero incluso Drakkar no estaba preparado para lo que encontró. Lyra, quien había estado observando la llegada de este coloso, dio una orden final a los Silnari. Es hora de activar el Nexus. Desde el corazón del templo, una esfera de energía se activó. Un resplandor cegador iluminó todo el campo de batalla, y los Silnari, con su diminuto tamaño y velocidad, se acercaron a la figura de Drakkar sin que él los notara. Usando la tecnología ancestral de Soltra, los Silnari comenzaron a rodear al gigante, insertando microcircuitos en su armadura mientras él seguía lanzando ataques desmesurados hacia las naves flotantes. Lo que Drakkar no sabía era que los Silnari no solo habían hackeado sus sistemas, sino que también habían infiltrado la esencia misma de su energía. Con cada segundo, el gigante perdía control de su poder y su armadura comenzaba a sobrecargarse. En un último esfuerzo por desatar su fuerza, Drakkar intentó activar su cañón de energía más potente, pero los Silnari habían hecho su trabajo. La explosión de energía que debería haber destruido todo a su alrededor se desvió hacia el portal dimensional, colapsando todo el sistema de refuerzos de los Vatar y Cortis. El cielo de Soltra se iluminó con una ola de energía, y el portal comenzó a cerrarse rápidamente. Las naves de los Cortis y Vatar, ahora desactivadas y fuera de control, se estrellaron contra la superficie de Soltra, dejando tras de sí solo un campo de escombros. Los Silnari, aunque pequeños, habían demostrado que la victoria no siempre dependía del tamaño o la fuerza, sino de la astucia y la unidad. Zarok, con su ejército destrozado y sus aliados derrotados, se vio obligado a abandonar el planeta. Mientras sus naves huían, una última mirada de desafío fue todo lo que dejó atrás. Soltra, una vez más, había demostrado que su fuerza estaba más allá de lo que cualquier invasor podría haber imaginado. Pero aunque la victoria parecía asegurada, los soltrianos sabían que el universo era vasto y que otras amenazas surgirían. Sin embargo, en ese día, los diminutos Silnari habían cambiado el curso de la historia para siempre. Y en algún lugar, entre las estrellas, los Cortis y los Vatar se juraron no subestimar nunca más a un ejército, no importa cuán pequeño fuera. La guerra, como siempre, estaba lejos de terminar. Mientras las últimas naves Cortis y Vatar se desvanecían en el horizonte estelar, Soltra respiraba aliviada, aunque sabía que la paz nunca es permanente en un universo tan vasto. La batalla había sido una victoria decisiva, pero las repercusiones de la invasión y la aparición del portal dimensional aún dejaban preguntas sin respuesta. Lyra, la comandante Silnari, observó el campo de batalla desde una de las plataformas flotantes, donde se reunían los líderes soltrianos. Los Silnari, aunque pequeños en tamaño, habían demostrado una valentía y astucia inquebrantables, pero ahora, con los invasores derrotados, se abría una nueva puerta de incertidumbre. Esto no ha terminado, dijo Lyra en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Sus palabras fueron escuchadas por el líder soltriano, Eklar, un anciano de piel plateada y ojos profundos, que había visto generaciones pasar. Lo sé, Lyra, respondió Eklar. Aunque hemos derrotado a los Cortis y los Vatar, el portal no se cerró por completo. Algo sigue allí, algo que no entendemos. Y así fue. Aunque la amenaza inmediata se había disipado, el portal dimensional seguía vibrando en la órbita de Soltra. Era una grieta en el espacio-tiempo, un vestigio de algo más grande, algo que se había abierto para atraer a los invasores, pero que no se había sellado adecuadamente. Los soltrianos sabían que el portal podría ser solo la punta del iceberg, una manifestación de fuerzas mucho más antiguas y poderosas que se encontraban en las profundidades del universo. En el centro de la ciudad flotante de Soltra, Eklar convocó una reunión de emergencia con los líderes de todas las razas aliadas, incluidos los soltrianos y los Silnari. La sala estaba llena de tensiones palpables. El aire, cargado de energía, parecía zumbante con el eco de la batalla recién terminada. Los soltrianos discutían entre sí, mientras los Silnari se mantenían en silencio, atentos y calculadores. El portal es más que una amenaza física, dijo Eklar mientras examinaba el mapa estelar proyectado sobre la mesa. Es un vínculo, un punto de conexión con otro reino. Y no sabemos qué hay al otro lado. Lyra dio un paso adelante. No podemos esperar más. Debemos investigar el portal y cerrarlo de una vez por todas. Si dejamos que permanezca abierto,
no sabemos qué otras razas o fuerzas podrían atravesarlo. Pero había una mirada de incertidumbre en los ojos de Eklar. ¿Y si lo que está al otro lado no es algo que podamos controlar? La última vez que abrimos una grieta en el espacio-tiempo fue el principio de la invasión de los Cortis y los Vatar. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a algo aún más peligroso? Lyra, sin dudarlo, respondió con una determinación inquebrantable. Si nos quedamos aquí, esperaremos a que nos encuentren. Si vamos, al menos tendremos la oportunidad de enfrentarnos a lo desconocido antes de que sea demasiado tarde. Los demás líderes de las razas aliadas comenzaron a murmurar en acuerdo. A pesar del riesgo, todos sabían que la única forma de proteger Soltra era enfrentarse a la oscuridad que acechaba al otro lado del portal. Tras varias horas de deliberación, se tomó una decisión. Lyra lideraría una expedición al portal. Sería una misión de exploración y, si fuera necesario, de eliminación. Los Ilnari, con su destreza y habilidades para el sigilo, serían esenciales para infiltrarse en cualquier territorio hostil que pudiera encontrarse al otro lado. Los Soltrianos, con sus conocimientos de tecnología avanzada, crearían un dispositivo capaz de sellar el portal una vez que se hubiera completado la misión. En la misma sala, Eklar activó una esfera de energía que proyectó una imagen del portal. Era grande, como una cicatriz en el tejido del espacio, fluctuando con una extraña vibración que parecía atraer todo lo que la rodeaba. Los exploradores se adentrarán en el portal, pero debemos estar preparados para lo peor. No sabemos qué tipo de seres o fuerzas viven allí. La única certeza es que debemos cerrar esta brecha antes de que nos cueste más caro. Los Ilnari se prepararon para la misión. Lyra, junto con un equipo de élite, estaba lista para adentrarse en lo desconocido. Mientras se dirigían hacia la plataforma de lanzamiento, los demás observaban desde las ventanas de la ciudad flotante. Los Ilnari estaban listos para ser lanzados a través del portal, con sus equipos de infiltración y sus armas pequeñas pero letales, que habían demostrado ser más efectivas que cualquier gigantesca maquinaria de guerra. El portal parecía pulsar, como un corazón latente, esperando la llegada de los viajeros. Lyra dio la orden, y una pequeña nave de alta tecnología, diseñada especialmente para la expedición, se deslizó hacia la grieta. Los Ilnari abordaron, y con una última mirada hacia Soltra, entraron en el portal, dejando atrás su hogar, su planeta, y todo lo que conocían. El viaje fue breve, pero intenso. A través del portal, el espacio se distorsionó, y el tiempo parecía volverse irreconocible. Colores y sombras chocaban entre sí, formando paisajes indescriptibles y caóticos. Lyra y su equipo se mantuvieron firmes, siguiendo la única regla de la misión, avanzar sin perder el enfoque, sin rendirse ante lo desconocido. Cuando finalmente llegaron al otro lado, lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginaron. Un mundo oscuro y desolado, con gigantescas estructuras alienígenas que se erguían como colosos inmutables. La atmósfera era densa y cargada, y en el aire flotaban destellos de energía que parecían ser parte del propio paisaje. Antes de que pudieran dar un paso más, una figura emergió de las sombras. Era un ser de tamaño imponente, de piel negra como la obsidiana, con ojos rojos brillantes que reflejaban una inteligencia ancestral. No era un Cortis ni un Vatar, pero su presencia era aún más desconcertante. Bienvenidos, dijo la figura en un idioma antiguo, pero sorprendentemente comprensible. Habéis cruzado el umbral, y ahora estáis en mi dominio. Pero, ¿estáis preparados para lo que habéis despertado? Las palabras de la criatura resonaron en la mente de Lyra, quien sintió una oleada de terror y fascinación. La misión había dado un giro inesperado, y lo que antes parecía ser un simple cierre del portal ahora se había convertido en un enfrentamiento con una fuerza mucho más poderosa y peligrosa de lo que habían anticipado. La verdadera batalla había comenzado. La figura oscura observaba a Lyra y su equipo con una intensidad que cortaba el aire. Su presencia era tan abrumadora que los Ilnari, acostumbrados a la furtividad y al sigilo, se vieron forzados a mantenerse inmóviles, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Lyra, sin embargo, no se dejó intimidar. Su entrenamiento y liderazgo la mantenían firme, incluso ante lo desconocido. ¿Quién eres?,
Preguntó Lyra, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a su propio equipo. La criatura no respondió de inmediato, sus ojos rojos brillando como brasas en la oscuridad. Tras un largo silencio, la figura habló, su voz profunda y resonante. Soy Sarrak, el guardián del umbral. He estado esperando vuestra llegada. Todos los que cruzan el portal vienen por una razón, aunque pocos lo saben hasta que es demasiado tarde. Sarrak extendió sus manos, como si invocara el vacío que los rodeaba. Habéis destruido a los Cortis y los Vatar, sí, pero habéis dejado una grieta en el tejido del universo. Y esa grieta tiene un precio. Lyra sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué precio?, preguntó, sabiendo que cualquier respuesta podría ser peligrosa. Sarrak soltó una risa bajo y gutural. El precio es simple, la grieta puede ser cerrada, pero solo si estáis dispuestos a pagar el costo. Muchos han intentado antes que vosotros, y pocos han regresado. Vosotros habéis desafiado las leyes del cosmos, y ahora tendréis que enfrentarlas. De repente, la oscuridad se hizo más densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto un peso. Las estructuras alienígenas a su alrededor comenzaron a retumbar, y el suelo bajo sus pies se agrietó. No podemos quedarnos aquí, gritó uno de los Ilnari, pero antes de que pudieran moverse, Sarrak levantó una mano, deteniéndolos a todos. No huiréis de este destino, dijo el guardián con una calma inquietante. La única manera de cerrar la grieta es sacrificando aquello que más valoráis. En su lugar, el equilibrio del universo se restaurará. ¿Estáis preparados para pagar ese precio? Lyra se adelantó, sin dudar, sus ojos brillando con determinación. Nosotros decidimos enfrentar esto, y lo haremos de la manera que sea necesaria. No dejaremos que este portal se quede abierto para traer más destrucción. Si la única forma de cerrarlo es sacrificando algo valioso, entonces que así sea. Pero no seremos manipulados, ¿qué debemos hacer? Sarrak la miró fijamente, como si evaluara su alma. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Entonces, la criatura habló de nuevo, su voz más grave que nunca. El sacrificio no siempre es lo que parece. No será una vida la que debéis dar, sino algo mucho más profundo. Con un movimiento de sus manos, el guardián comenzó a proyectar imágenes en el aire, como si estuviera mostrando un espejismo de posibilidades. Lyra vio su planeta, Soltra, y a sus amigos y seres queridos. Pero algo comenzó a cambiar. Las imágenes mostraban a los Ilnari y los Soltrianos atrapados en una guerra interminable, destruyendo todo lo que amaban. La visión continuó mostrando cómo la grieta entre los mundos se agrandaba, absorbiendo mundos enteros, hasta que todo el universo comenzaba a desmoronarse. Vuestra elección está clara, dijo Sarrak. Deberéis sacrificar el lazo que tenéis con vuestra propia gente, el lazo emocional que os define como seres. Si elegís sellar el portal, vuestra conexión con Soltra y con los vuestros se romperá para siempre. No recordaréis vuestras vidas pasadas, y no existirán los vínculos que os unen con este mundo. Lyra observó la visión, con el corazón pesado. La idea de perder a su gente, de no ser capaz de recordar a su planeta o a sus amigos, era aterradora. Pero sabía que no había vuelta atrás. Habían luchado demasiado por Soltra, por su gente, por la supervivencia del universo. A veces, el precio de la paz era más alto de lo que se podía imaginar. Con una voz firme y decidida, Lyra dio la orden. Haremos el sacrificio. Sellaremos el portal y restauraremos el equilibrio. Nuestro sacrificio será nuestro deber, no importa lo que cueste. Sarrak, con un gesto final, activó un mecanismo en el aire. La grieta comenzó a cerrarse, lentamente, pero mientras lo hacía, Lyra sintió como una parte de sí misma se desvanecía, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia el vacío. La conexión con Soltra, con su gente, se estaba deshaciendo. Pero algo extraño sucedió entonces, en el último momento, mientras la grieta se cerraba por completo, Lyra y su equipo fueron inundados con una sensación de paz absoluta. Era como si, a pesar de la pérdida, una nueva energía estuviera naciendo, algo más grande y trascendental que ellos mismos. La grieta se cerró por fin, y Sarrak desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de sus palabras. El portal ya no estaba.
Soltra, aunque olvidado por los Ilnari y Lyra, continuaría existiendo. El equilibrio había sido restaurado. A su regreso a casa, sin recuerdos de su pasado, los Ilnari y Lyra comenzaron una nueva vida, sin saber que una vez habían sido héroes, luchando por un mundo que ahora solo existía en sus sueños. Pero a veces, en sus noches más silenciosas, una sensación de familiaridad, de algo perdido, se despertaba en sus corazones. Y aunque no sabían quiénes eran ni de dónde venían, sabían que el sacrificio que habían hecho había valido la pena. La paz, por fin, había sido restaurada. Pero en los rincones más oscuros del universo, la historia de Soltra y sus diminutos héroes seguiría siendo un susurro, esperando ser recordada.